Así es, y vamos a ver precisamente un informe de Eric Guerrero, quien testificó personalmente cómo uno va perdiendo reflejos y va perdiendo destreza para manejar cuando ingiere alcohol. Señor, usted está manejando su vehículo, señor. ¿Quién está manejando? Usted lo hemos visto manejando. En estos últimos días se ha hablado de la tolerancia cero para los conductores que manejen en estado de ebriedad. Este reportero, que no tiene brevete y no sabe conducir, se sometió a las pruebas de un laboratorio para saber cuáles son las reacciones de una persona, como se dice criollamente, con sus aguas encima. Tuvimos que pasar las pruebas sin una gota de alcohol. El test de sincronismo lo superamos a medias. La cantidad de errores, ¿no? En este caso ha habido 8 errores. La normativa nos indica que puede haber hasta 12 errores, o sea, ese punto está aprobado, ¿no? El test de punteo fue algo fácil. Solamente ha tenido un error en el examen y ha tenido 50 aciertos y 8.44 segundos de acierto. Está muy bien el examen. El examen de coordinación no fue problema. Existe un rango de 0.29 décimas de segundo por cada respuesta o por cada reacción. Eso indica también que es un índice aprobado. La Comisión de Transportes del Congreso ha aprobado un proyecto de ley que tiene por objeto la tolerancia cero para los casos de conducción en estado de ebriedad. Es decir, que del 0,05 que estaba permitido por ley, ahora sea ni 1 gramo de alcohol por decilitro en la sangre. El 7% de las muertes por accidente de tránsito es causado por conductores en estado de ebriedad. Yo conducía a 1000 por hora. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y no ves irresponsable de su parte, señor? No. Ojalá hubiera atropellado 10.000 como tú. Todos, hasta el momento, tenemos el derecho de consumir una copa de vino en el almuerzo, ya sea por costumbre o por prescripción médica. De cumplirse la norma, ¿eso también nos hace responsables? Yo pienso que esas personas tendrían que demostrar, y además, si hay una ley de esta naturaleza, hoy hay un primo, un hermano, alguien tiene que llevarlo. Yo creo que estas medidas a veces son drásticas, pero necesarias. Nosotros apoyamos esa idea, pedimos al Congreso de la República que entienda la gravedad del problema y apruebe este proyecto de ley, pero planteamos la complementación de las medidas adicionales que son indispensables. De lo contrario, será nuevamente una ley que lamentablemente no se va a cumplir como tantas leyes que tenemos en el Perú. Si bien nadie tiene el derecho a manejar en estado de ebriedad y peor aún, causar la muerte de terceros de forma negligente, Luz Ámbar considera que aumentar la pena privativa de la libertad de 1 a 4 años es excesivo. La ingesta de alcohol hace que los reflejos de una persona sean más lentos y por consiguiente más peligrosos al momento de conducir. 3 cervezas es el principio de esta aventura. En pos de la concientización pública. Esta es la número 3. Sí, todavía puedo contar. Por ejemplo, aquí está marcando el 0,02%, ¿no? Entonces... Debajo del nivel permitido. Exacto, ¿no? Todavía debajo del nivel, ¿no? Hasta ese momento estábamos con el nivel permitido por ley de alcohol en la sangre. Después de los fermentados, pasamos a los destilados. Vamos a ver cuál es el efecto que causa mezclar el alcohol de la cerveza con el ron. Vamos a ver qué sucede. Ya superamos lo que las reglas demandan. Regresamos nuevamente a los exámenes. Sorprendentemente, los 2 primeros fueron concluidos sin problemas. Pero el tiempo es el doble del tiempo del examen. Pero está dentro de lo normal. 49 aciertos. Un error menos. O sea, está todavía dentro. Está dentro de lo normal. Pero el último, donde una luz verde y roja se prenden, fue el determinante.
Ahí fui En el reprobado. primer examen nosotros habíamos tenido 0.29 centésimas de segundo en promedio. En este caso tenemos 0.69 centésimas de segundo y nos sale reprobado. Así que está duplicando el tiempo de la reacción. El proyecto de ley tiene algunos detractores que consideran que se aprobó sin un estudio adecuado, haciendo que la norma sea controversial. Lo que no me parece bien es que se exagere en cuanto a que una persona, simplemente porque se hace una batida y porque a lo mejor ha ingerido una copa de alcohol que es producto de un tratamiento, tenga que irse a la cárcel. Eso me parece excesivo y creo que ahí habría que rectificar. Se encuentran con que están brindando y toman un poquito, no un brindis, y si lo encontraron ahí con ese mínimo, usted ya tiene una sanción. O sea, tampoco tenemos que ser extremistas, ¿no? Para el Colegio Médico, lo importante es que antes de darse una norma de tales características, se debe consultar a los especialistas y así evitar discrepancias. Lo que yo sugeriría es que el Congreso envíe una carta al Colegio Médico, envíe un documento, para que no opinen sin saber. Porque si a mí me dicen que hay controversia, que un congresista dice A y otro congresista dice B, es porque no tienen la información. Y lo fundamental es que reciban todos la información, porque ya no es cuestión de opinar porque tengo que opinar. La capacidad de absorción del alcohol de una persona es totalmente diferente. Dependerá de diversos factores y costumbres. Te va a depender de la masa corporal, ¿no? Las personas delgadas o las personas un poquito más gruesas, va a depender es directamente proporcional eso. Aparte, como le digo, también qué tan asiduo es con la bebida, ¿no? Entonces, eso también. A medida que va, también las personas, por ejemplo, que tienen problemas de alcoholismo, ellos se marean mucho más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque también la cantidad de células en su hígado tiene menor captación de alcohol, ¿no? En varios países se está trabajando para reducir los accidentes de tránsito a causa de la bebida. En Chile, el nivel de alcohol permitido es de 0,3 gramos por decilitro en la sangre. En Brasil, se está implementando la tolerancia cero. En Francia, por ejemplo, el límite permitido es de 6 gramos de alcohol. Y así, varios ejemplos. Una medida discutible que dará mucho que hablar hasta que se debata en el Pleno del Congreso. Ya se han intentado innumerables formas de evitar muertes innecesarias. El amigo elegido, mayores multas, pero lamentablemente el Perú es un país donde la mayoría hace lo que le da la gana. Educación, responsabilidad y autocontrol son las palabras claves. ¿Funcionará o no esta nueva medida? Todo depende de cómo veamos el vaso. Yo creo que el espíritu que transmite esta ley es positivo, pero yo discrepo que el Congreso, los congresistas anden detrás de los ciudadanos como si fuésemos unos pequeñitos, ¿no? Oye, hijito, tienes que hacer tal o cual cosa, y utilizar la ley como herramienta para restringir una cierta libertad. ¿Y yo qué creo de la libertad? Creo que cada quien debe ser lo suficientemente responsable y no criminalizar una copa de alcohol, así como muchos se quejan de criminalizar las protestas. Bueno, yo creo que criminalizar una copa de cerveza es demasiado. Entonces, con esto termino. Entonces, yo creo que la libertad parte también del hecho de que cada uno es responsable. Por ejemplo, hay seguros, en el caso del sector privado, que te ofrecen llevarte y traerte con tu propio carro para que tú no manejes. Eso evidentemente lo tiene un sector minoritario de la población. El otro puede usar taxis, puede usar combis. Lo mejor en realidad, esta es mi modesta opinión, no usar el vehículo cuando se trate de celebrar y de tomar alcohol. Es lo mejor. Pero claro, eso depende siempre del radio de la libertad. Claro, pero hay también, digamos, algunas restricciones que se tienen que aplicar porque yo creo que la respuesta aquí estaría en precisamente preguntarle al colegio médico hasta qué porcentaje, ¿no es cierto?, de ingesta de alcohol es que el cuerpo todavía responde bien, ¿no es cierto?, a manejar un vehículo. Yo veía, por ejemplo, alrededor del mundo en qué países tienen 0.5, como hemos tenido o como tenemos hasta que se apruebe esto en el Pleno. Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, España tiene 0.5, Francia también, Finlandia, Grecia, Holanda, Italia, ¿no? Por ejemplo, 0.8 tienen en Irlanda, en el Reino Unido. Estoy básicamente en Europa, es el cuadrito que tengo aquí. Sí. Y hay otros que tienen 0.0, o sea, tolerancia cero. Rumanía, República es lo mínimo, ¿no? Checa, Hungría,
Eslovaquia, ¿no? Con esos países estaríamos ya nosotros, ¿no? Claro. Con el 0.0, y bueno, hay otros que tienen, por ejemplo, 0.2, como Polonia o Noruega. Suecia también tiene 0.2, Suiza tiene 0.5 y así sucesivamente. Una cosa que sí me parece bastante rescatable de este proyecto de ley es que si te niegas a hacer el examen de alcoholemia, se va a considerar como si estuvieras con demasiado alcohol en la sangre, ¿no? Esto desde el punto de vista de que ha habido casos en que la gente, claro, como se sabe que está tomada, se niega a tomarse el examen, a realizarse el examen, y eso la salva de alguna manera del proceso, ¿no? Que vamos a ver qué pasa en el Pleno, y mientras tanto vamos con Eric. Espero que se discuta inteligentemente en todo caso. Vamos a la Costa Verde. Eric.